Listo. Entonces, no vamos a ver el concepto de suma de Riemann porque ya ustedes lo vieron en el curso de cálculo integral. Lo que vamos a hacer es cómo este concepto o cómo estas aproximaciones, porque sumas de Riemann son unas aproximaciones de áreas, ¿cierto? Las podemos hacer por medio digamos, con programación, ¿no? Entonces vamos a utilizar la herramienta de Google Colab, ¿cierto? Todos ya saben cómo entrar a ella, ¿cierto? Listo. Entonces, en esta, como hay unas celdas que llaman Markdown, ¿cierto? Ahí donde vamos a poner el ejercicio como tal que yo escoja. Aquí vamos a hacer un ejemplo con esta función, pero pues usted entonces hace la transcripción con el ejercicio que le haya tocado. Por ejemplo, digamos, en este caso es Euler elevado a la x medios más 1, ¿cierto? Ahora, para que aparezca la formulita de esta forma, se debe escribir en comando latex, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos hacerlo en comando latex? Digamos, siempre debemos iniciar con el doble signo de pesos. Bueno, voy a hacer aquí abajito cómo iría la función, luego la borramos. Sería fx, colocamos la letra E de la exponencial. Para la potencia, colocamos esta cuña, abrimos paréntesis y en este caso, perdón, abrimos unas llaves. Aquí va a ir todo lo que queremos que vaya en el exponente. En nuestro caso queremos que vaya x medios. Entonces abrimos paréntesis y para que me aparezca una fracción, colocamos este comando frac x y 2. No hay necesidad de ponerle esa rayita, él inmediatamente lo reconoce. Bueno, digamos, si yo le doy doble signo peso, ahí debería aparecer ya, listo. Entonces ahí nos falta es el paréntesis, ¿cierto? El paréntesis que va por acá. Y ¿qué más le hace falta? A sumarle un 1. Entonces le sumamos el 1 por fuera del exponente. Entonces, como ya cerramos la llave, ya cerramos el exponente y le sumamos 1. Entonces, listo, ya aparece la función, ¿sí? Deben escribir ustedes aquí en esta celda Markdown, escribir como tal el ejercicio, lo que van a hacer. Entonces colocan el intervalo y colocan los n's que van a hacer. Recuerden que los n's diría el 4, el 10 en general, pero ya los últimos dos cambian de acuerdo a sus dígitos de cédula, ¿no? Entonces aquí van a ir, usted va a colocar los 3 últimos dígitos de su cédula y aquí va a colocar los últimos 4 dígitos de su cédula. Entonces, por decir 108, supongamos que sus dígitos terminan en 108, entonces 108. Y los 4 últimos dígitos, 308. Ahora, en caso de que de pronto haya un 0 por ahí, pues no importa, pues ahí se repetiría el proceso. Lo importante es entender aquí o ponen cualquier otro número, ¿sí? Para que vean cómo va aumentando la aproximación o cómo va mejorando esta aproximación a medida que yo aumento el número de n, ¿listo? Entonces, digamos, eso es como lo primero que debemos hacer. La teoría de sumas de Riemann. Entonces, en cada ítem usted ha escogido una forma de hacer esta aproximación. Entonces, yo sumas de Riemann lo puedo hacer diferentes formas, ¿sí? Dependiendo del punto que yo esté tomando en cada uno de los intervalos de la partición. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el punto, digamos el que está a la derecha del intervalo, entonces sería suma de Riemann por la derecha. Si lo tomo por la izquierda, sería suma de Riemann por la izquierda. Si tomo el punto medio, sería punto medio. Si yo tomo el punto donde la función toma el máximo en ese intervalo, entonces sería suma de Riemann superior. Y aquí si tomo el punto donde sea el mínimo, sería suma de Riemann inferior. O sea, hay varias formas de hallar estas sumas de Riemann. Vamos a verlo ahorita gráficamente y vamos a ver cómo serían los XY, porque aquí, ¿qué es lo que va a cambiar dependiendo del ítem que usted haya cogido? Va a cambiar es el XY, ¿sí?
Entonces, recordemos lo de suma de Riemann. Entonces, suma de Riemann, yo necesito un valor de delta. ¿Dónde me aparece mi punto? Allá. Entonces, yo necesito un valor de delta. Digamos que yo quiero calcular una función y igual a f de x. Igual a f de x. Y yo quiero, digamos, aproximarla en un intervalo, digamos que de 0 a 4 o de 0 a 3, tal como lo tenemos ahí en nuestro ejemplo, ¿sí? O pongámoslo en general, digamos, entre un intervalo a, b, ¿sí? Supongamos que tengo una función y aquí está el extremo inferior y el extremo superior de nuestro intervalo en el que queremos calcular el área. Entonces, recuerden que cuando yo calculo la integral de f de x desde a a b, cuando la función sea positiva, entonces esa integral me está midiendo, es el área que está bajo la curva, ¿cierto? Entonces, esta integral, digamos, digamos, es una notación para lo que es suma de Riemann. Digamos que yo cuando hago suma de Riemann lo que estoy haciendo es tengo la función, considero una partición y entonces empiezo a hacer rectángulos con esa partición que tengo ahí, ¿sí? Algo así. Y entonces lo que hago es calcular áreas de rectángulo, pues ya es muy fácil, ¿cierto? Es base por altura, entonces calculo las áreas de estos rectángulos y entonces la sumo y sería una aproximación, ¿cierto? No da exactamente el área porque hay unas zonas por acá que pintamos en rojo que no están contándose, entonces, digamos, me está dando un valor que no es, pero se va aproximando. Y claro, y a medida que aumente el número de los elementos de la partición, cuando yo digo que aumento los elementos de la partición, lo que estoy haciendo es aumentar los intervalos. Entonces, por ejemplo, ya no son 4, sino que 8. Entonces, claro, ya los triángulos se van haciendo más pequeñitos, los rectángulos, y entonces la zona que queda vacía ya cada vez es más pequeña, o sea que la aproximación va mejorando, ¿sí? Y entonces, dependiendo de cómo yo tome el punto en cada uno de estos intervalos en los que me determina la altura de esos rectángulos, entonces sería una forma de suma de Riemann. Entonces, como decíamos ahorita, hay suma por la derecha, suma por la izquierda, punto medio, superior e inferior. Entonces, ¿cómo son los x y para cada una de esas sumas? Entonces voy a ponérselos aquí para que veamos sumas de Riemann. Entonces digamos que por la izquierda. Entonces el XY va a ser siempre el valor izquierdo en cada uno de estos intervalos. Digamos, pensemos en la partición como tal. Aquí está el A, aquí está el B y aquí está cada uno de los elementos o de los intervalos de la partición. Cada intervalo tiene una longitud delta X, ¿sí? Todos tienen la misma longitud. Entonces, primero que todo, ¿quién es delta X? Digamos, cuando tomamos particiones regulares, que es la forma más fácil de hacer estas sumas de Riemann, siempre va a ser el valor superior menos el A sobre el N, ¿cierto? Entonces, ¿quién sería el XY? El XY vendría siendo, digamos, A más I por delta X, ¿sí? Tomando I desde 0, ¿no? Desde 0 hasta, en este caso sería N menos 1. Si lo quiero por la derecha, entonces el XY, digamos, sería sumarle una unidad a este I. ¿Sí? También tomándolos desde 0 hasta n-1. ¿Listo?
Si lo quiero el del punto medio, voy a poner aquí punto medio. Entonces, necesito tomar digamos, cuando yo tengo este que está aquí es a más delta x, y pues si yo lo sumo y lo divido entre 2, pues note que me va a quedar es simplemente a más medio delta x. Si a este que está aquí le sumo el que le sigue, sería a más delta x, le sumo el que le sigue, que sería a más 2 delta x, y lo divido entre 2. Entonces sería 2a sobre 2, pues da a, y aquí sería delta x, 3 delta x sobre 2, ¿cierto? Entonces, digamos, va saliendo esta fórmula que tenemos acá, ¿no? A más delta medios más, colocamos I veces el delta x. Claro, el I empezando desde 0 también, ¿no? Digamos A más delta medios de delta x medios, y a esto le sumamos el I veces delta, ¿listo? Delta x. Ahí, pues por simplicidad le colocan simplemente delta, pero digamos, podemos hacer delta x, o llamémoslo delta para no complicarnos, para no diferenciarlo ahorita. Entonces delta, delta, delta. ¿Listo? Porque el delta va a ser un número fijo, ¿sí? Después de que tengamos el intervalo, el delta va a ser un valor fijo, ¿cierto? Después de que tengamos el intervalo y el número de particiones, ¿listo? Y bueno, ya para mirar suma inferior o superior, depende mucho de si la función es creciente o decreciente. Entonces, si es creciente, tiene que ser el de la izquierda para superior. Si la función es decreciente, entonces debe ser el de la derecha para superior. Si es creciente, recuerden es que tenga esta forma que tenemos aquí en el ejemplo, ¿no? Decreciente es que vaya con un sentido contrario, ¿no? Entonces ahí también cambia. Entonces, si es inferior, entonces siempre va a tomar, en un intervalo siempre el más pequeño va a ser el extremo derecho, ¿cierto? Y si queremos suma superior, pues el más grande siempre va a ser el extremo izquierdo, ¿listo? Entonces, van a ser las mismas que tenemos acá, pero tengo que tener cuidado de si mi función es creciente o decreciente, ¿listo? Entonces, bueno, digamos eso para el x, y entonces cuando hagamos el código acá para el x, aquí lo estamos haciendo para punto medio. Entonces, si usted escogió uno diferente a punto medio, entonces tiene que hacer el cambio en este pedacito, ¿listo? Entonces, vamos a colocar primero el valor de la integral. ¿Cuánto me da el valor de la integral? Para entonces ir sabiendo los errores, ¿listo? ¿Cómo calculamos la integral? Entonces, digamos, si usted entra al GeoGebra clásico, va a tener un problema, y es que él le da una aproximación solamente con 2 decimales. Entonces debe entrar, hagamos aquí el ejercicio, digamos, usted entra, bueno, entramos aquí a Google, pone GeoGebra, entramos aquí entramos a esta página y ponemos iniciar calculadora. Usted va a decir, pero es el mismo GeoGebra, pero si usted entra por el GeoGebra normal, va a ver que cuando calcule la integral, él le va a dar apenas 2 decimales. Entonces ahí tenemos ese inconveniente. Entonces vamos a poner la función f de x, en este caso va a ser igual a 2 séptimos de x menos 1 elevado a la 3, y a esto le sumamos 2. Esa es la función de nuestro ejemplo, ¿cierto? Ya ustedes lo hacen con la función del ejercicio, que es igual a la x medios más 1. Y necesitamos calcular entonces la integral. Entonces colocamos integral, aquí ya me aparecen varias
opciones y vamos a tomar... bueno, esta integral función, esta normal. Entonces la función, pues la f que llamamos arriba, el extremo inferior, en este caso sería 0, el extremo superior, estamos diciendo que es, en nuestro ejemplo, es, vamos a tomarlo de 0 a 3, ¿no? Entonces ya miramos en el ejercicio cuál es el extremo superior y lo cambiamos. Entonces en este caso es 3, yo voy a colocar aquí 3, listo, y entonces ahí nos da el valor. ¿Sí está bien? Sí, sí está bien. Entonces ahí nos da el valor de la integral como tal, ¿listo? Está diciendo que la integral vale 5.12, bueno, 53 y ahí en adelante. Ese es el valorcito entonces que vamos a colocar acá. Entonces usted pone sumas de Riemann, ¿sí? Entonces coloca el código para hacerlo en la sumatoria, fxy por delta. Esta es como la forma de hallar esa aproximación para una partición de n intervalos, ¿listo? Y en el caso, como este ejemplo lo estamos haciendo para punto medio, entonces escribimos el xy. Si usted escogió otro ítem, entonces cambia aquí, dice izquierda o derecha, o superior e inferior, y coloca el xy respectivo. ¿Listo? Bueno, y entonces se realiza y pone el resultado que le da GeoGebra, ¿no? Pone el resultado aquí. Digamos, yo lo hago aquí con estos códigos, y ya cuando ustedes revisan la grabación, pues la pausan ahí y van escribiendo el código en látex. Esto lo tienen que hacer de esta forma. Tienen que colocarles importantes, solo Tutor, ciertos buenos valores días, de una precios. pregunta. ¿Sí? Tutor, buenos días, una pregunta. Es que a mí me tocó el ejercicio sumas de Riemann en el centro. ¿Será que tú me podrías explicar de pronto ahí cómo sería la idea en el centro? El del punto medio es el que, es Sí, el en que el punto ya medio. sacamos. Ujú, sí, es el que estamos haciendo. O como así la idea, ¿a qué te refieres cuando te explique la idea? Los ejercicios que nos toca es, los sumas de Riemann van a la derecha, a la izquierda, y a mí me tocó en el punto centro. Sí, pero no entiendo cuál es la duda. O sea, aquí en este, la suma de Riemann, lo que cambia dependiendo de esos ítems es el XY. Entonces, si usted escogió el punto medio, tiene que ser este XY que está acá, ¿sí? A más delta medios más y veces delta. ¿Listo? Ese va a ser el XY. Ah, bueno, tutor. Otra pregunta, tutor. ¿Esta videoconferencia queda grabada? ¿Nos puedes Sí, compartir el link para sí, volver a mirar la explicación? claro, claro, sí. Y aquí la estoy grabando, entonces yo les comparto ahí en el grupo de Sky. No sé si está en el grupo de Sky, en el grupo de Sky y en el correo del curso les comparto el enlace de grabación. ¿Listo? Bueno, tutor, muchas gracias. Y para el grupo de Sky, Bueno, por cómo te busco? Porque no tengo ese nombre. Skype. bueno, vamos a... Le envío el enlace por acá. Bueno, tutor. Muchas Copiar gracias. vínculo. Voy a enviarle el enlace aquí por el chat. ¿Dónde está el chat de esto? Acá. Listo, ahí lo mandé por el chat. Simplemente le da clic y ya él le abre. eh, Si tiene el Sky abierto, él lo dirige mismo al grupo y usted le da a unirse y listo, ahí queda agregado. Entonces ahí en el grupo yo siempre le estoy colocando información pues, de lo que se va haciendo en el curso, ¿listo? Igual Muchas también se los gracias, envío tutor. por el... Entonces, bueno, ya vamos a ver, hasta ahorita pareciera que como que el X sí no influye mucho, pero ya vamos a ver que ahorita en los códigos, cuando hagamos las aproximaciones, estamos utilizando ese XY, entonces deben hacer unos cambios ahí. Hasta ahorita, pues simplemente es como para que aparezca el ejercicio como en forma látex, ¿listo? La ecuación. Entonces, si es punto medio, este sería el XY. Si es suma por la derecha, entonces ya vimos cómo era por la derecha, ¿cierto? Si es por la derecha es esta, si es por la izquierda es esta. Listo. Bueno, entonces sigamos. Entonces, lo primero que me piden
Bueno, la presentación del ejercicio de Legión una celda Markdown fue lo que ya acabamos de mencionar, ¿cierto? Una construcción teórica de las sumas de Riemann elegidas, también fue lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Y ahorita entonces sigue el desarrollo de un código que me genere las sumas de Riemann por medio de Python. ¿Listo? Entonces vamos a ver este paso. Entonces vamos a definir nuestro comando. Aquí empezamos entonces con este comando def para decirle a Python que estamos definiendo un comando, ¿sí? Lo llamamos sumas de Riemann. Usted puede, si quiere ponerle otro nombre, pero en este caso lo llamamos sumas de Riemann, ¿sí? Un comando Y de variable entonces, de suma Riemann. exactamente. Entonces necesitamos tres valores. Entonces necesitamos asignarle un valor A que va a ser el extremo inferior, valor B que va a ser el extremo superior y el valor N que va a ser el número de intervalos. ¿Listo? Entonces lo dejamos tal cual como está así. O sea, no vamos a cambiar aquí por los que estén dando el ejercicio, no. Ya vemos que más adelante es donde hacemos el cambio. Ahorita, lo hacen aquí tal cual como está, con el A, con el B, o si quieren ponerle otras variables, pues le ponen otras variables, pero deben ir tres variables, ¿listo? Entonces, le damos Enter y vamos a definir, a empezar por 0, ¿sí? Como va a ser un proceso iterativo, entonces vamos a ir sumando por medio de las iteraciones que vamos y entonces empecemos con esa suma 0, ¿sí? Suma 0. Entonces a 0 le vamos a ir sumando lo que vamos a definir. Entonces, bueno, primero necesitamos definir quién es delta. Ya dijimos que delta, alguien tiene un micrófono encendido. Y pasa la B a restar con A. Entonces sería B menos A sobre N, tal cual así como está. No le vayan a cambiar los valores porque necesitamos que quede algo como en variables. ¿Listo? Para nosotros ya simplemente cuando llamemos la función le escribimos las variables que nos pide el ejercicio y Python nos bota como tal el resultado. Entonces definimos el delta, que es ese delta que estábamos hablando por acá, ¿cierto? Este delta, B menos A sobre N. Y entonces aquí vamos a empezar nuestro proceso iterativo. Entonces, para I, desde 0 hasta N, este 1 es para indicar de que este I se va moviendo de 1 en 1, desde el 0 hasta el N. Entonces empieza en 0 y se va moviendo 1 en 1 hasta llegar al N. ¿Listo? Entonces, este X es lo que nosotros llamamos el XY. Entonces, note que aquí estamos colocando la fórmula del punto medio, ¿sí? Para sumar de Riemann. Entonces, si usted escogió suma por la derecha, entonces tiene que cambiar este renglón. Si escogió suma por la izquierda, tiene que cambiarlo. Si escogió suma superior o suma inferior, también tiene que cambiarlo. ¿Listo? Y aquí en el Y vamos a colocar la función, ¿sí? Digamos, bajemos un momentico, voy a decirles cómo sería en el caso de nuestro ejercicio. Digamos, en nuestro ejercicio la función es la exponencial, entonces vamos a llamar el... y aquí necesito... vamos a ponerle NumPy. NumPy. Okay. Vamos a correr. mp. Entonces vamos a colocar x dividido entre 2, ¿cierto? Y a esto le sumamos 1, ¿listo? Entonces, claro, cada
cada valor, cuando yo reemplazo en cada xy esta función, ese xy debe ir multiplicado por el delta, entonces lo que hacemos es coger el y, multiplicarlo por el delta. Entonces aquí lo estamos haciendo, por ejemplo, él empieza el proceso en 0, ¿cierto? Entonces me pone el x0, pone la evaluación de la función el x0, y a ese x0 lo multiplica por delta. Y entonces a este valorcito se lo suma al que teníamos anteriormente, que en principio es 0, o sea que a 0 le suma este valor. Ya luego él arranca nuevamente ya en 1 y entonces vuelve a hacer el x1, hace la evaluación en x1, multiplica la evaluación de x1 por el delta y entonces a lo que teníamos en 0 le suma el 1 y así lo va haciendo hasta llegar al n, ¿listo? Y entonces corremos. Bueno, aquí nos dice que es 9,22, bueno, aquí lo estoy haciendo con el de la exponencial, ¿no? Estoy haciendo con el de la exponencial, revisemos un momentico, aquí en GeoGebra. Me aparece algo aquí que no me deja ver, hombre. Ya. Vamos a hacer f de x para la exponencial. De x medios más 1, ¿no? ¿Ningún problema? Ah, listo, sí, ahí me lo corrigió ya. Entonces, note que es el valor que me está dando GeoGebra también, ¿no? Pero lo estamos haciendo ya con una suma de rimas. No exactamente igual. Note que es 9,96 y aquí nos está dando 9,92. Pero es porque aquí... Es porque aquí estamos tomando apenas 4 intervalos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos verificarlo aquí, de hecho necesitamos hacerlo porque vamos a copiar unas imágenes de estas sumas de Riemann para agregarlas. Es uno de los pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a calcular sumas de Riemann. Suma suma rectángulos, lo hacemos con este comando, suma rectángulos, y entonces escribimos nuestra función, el extremo superior 0, el extremo inferior 0, el superior 3, y aquí en la última va a ir 0 en caso de que yo esté tomando un extremo inferior, va a ir 1 en caso de que esté tomando el extremo superior, o sea, 0 si estoy haciéndolo por la derecha, 1 si estoy haciéndolo por la izquierda, o 0.1, 0.5, perdón, si lo estoy haciendo con punto medio. Entonces, ¿qué me pasó aquí? Ah, perdón, aquí va a ser el número de intervalos. Vamos a colocar 4 y aquí entonces al final es el valor del XY, que es, como es punto medio, vamos a poner 0.5, ¿no? Entonces note que ahí nos da el 9,92, que es lo que nos está botando el... Entonces para verificar que lo que definimos esté bien, ¿no? Si yo, por ejemplo, cambiémosle aquí el intervalo, vamos a ponerle 5 y vamos a cambiarle el número de particiones, pongámosle 7, por decir. Entonces volvámoslo a correr y entonces dice que es 27.24, entonces vamos a cambiarlo acá también. 5 y el número de intervalo será ¿cuánto? 7, ¿no? 27.2465, exactamente lo que nos está dando aquí. O sea que nuestro comando está bien, ¿no? Bueno. Entonces yo voy a borrar esto y ya ustedes saben ahí cómo hacerlo. Hacen el cambio de la exponencial, hacen el cambio del x, ¿cierto? Y entonces ponen acá el print para dar un ejemplito a ver si lo que definimos está bien, ¿no? Entonces vamos a poner aquí otra vez 0, 3 y 4. Listo. Listo. Bueno. Entonces, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? No, señor. ¿Todo claro? Bueno, entonces sigamos.
Entonces, hasta ahí ya hemos hecho lo que es el desarrollo del código que genera las sumas de Riemann. ¿Listo? Y pues hay que sustentar como paso a paso qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, digamos, aquí podemos poner, aquí lo que estamos haciendo es definir el XY, entonces siempre empezamos con este numeral para indicarle que es simplemente un comentario y que eso no influye ahí en el código, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí digamos valor XY para, en este caso es suma de Riemann medio, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Acá estamos haciendo es la evaluación de XY en la función, ¿sí? Entonces vamos a ir sustentando ahí cada una de las cosas que estamos haciendo, o sea, que sepamos qué es lo que estamos qué es lo que estamos programando acá, ¿sí? No simplemente escribir por escribir, sino que entendamos qué estamos escribiendo, ¿listo? Entonces aquí iría, digamos, valor de fxy, ¿cierto? Por delta, ¿no? Bueno, y ahí vamos sustentando uno a uno de los pasos que estamos haciendo. Listo, y lo hacemos con eso. Note que si yo lo pongo a correr, él no cambia nada, porque como está aquí con este numeral, entonces él ya entiende que es simplemente un comentario, eso no influye en el código. ¿Listo? Bueno, muchachos, denme un momentico, ya regreso. Listo, muchachos, aquí digamos una observación, y es que hay que tener cuidado con estos espacios, ¿no? Estos espacios no son ahí porque sí, digamos, lo que llamamos la indentación es para que reconozca que este for me está diciendo un proceso que vamos a hacer, ¿no? Un proceso iterativo. Entonces, empezamos con 0 y entonces este espacio me dice, bueno, ¿qué empieza haciendo para 0? Chan, chan, chan. Luego, ¿qué empieza haciendo para 1? Todo esto que está en esta misma indentación, ¿listo? Entonces, muy importante estos espacios acá. ¿Cómo va usted el espacio cuando usted define el comando for? Bueno, pone i en este rango, entonces simplemente le da enter y note que ya le aparece con la indentación. Simplemente no le vaya a dar barra espaciadora para irse para atrás, no. Perdón, no le vaya a ir suprimir, sino simplemente le da enter y escribe ahí mismo, ¿sí? Si usted baja, él le maneja la misma indentación, ¿listo? Que si no, les va a aparecer un error. Note que si yo lo dejo sin indentación, no me sale lo que debería salir. Aparece un error, ¿listo? Entonces es muy importante estos espacios. Bueno.
Ahora, sigamos en nuestra guía. Dice, necesitamos hacer en una celda Markdown, o sea, en el texto que vamos a colocar, una tabla donde me diga los errores cometidos de las particiones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces necesitamos, como les decía ahorita, esto es una partición. No me está dando el valor exacto de la integral. Noten que el valor exacto habíamos dicho que era 5.12, ¿no? Y aquí me está dando 5.14. O sea, no es exactamente el valor, o sea, hay un error ahí. Entonces, claro, a medida que vamos cambiando las particiones, digamos si ponemos 10, él mejora, pero pues todavía sigue teniendo un error, ¿sí? Entonces hay que hacer una tabla con esas 4 particiones que da el ejercicio, indicando cada uno de los errores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir primero unos inputs para que me solicite los intervalos que vamos a colocar y las particiones. Entonces, vamos a definir este suma de rimas. Note que aquí le hacemos la salvedad. No es este mismo suma de rimas, ¿no? Note que aquí empieza en mayúscula y aparte de eso hay un D. O sea, es otra función que estamos definiendo. ¿Listo? Y entonces, este suma de rimas me va a pedir 3 valores. Entonces, para que Python me lo solicite, debo colocar este comando. Input. Bueno, aquí colocamos float, pero podría ser, para nuestro ejercicio podrían ser enteros también, o sea, con el comando int. Pero lo ponemos en float. Recuerden que float es para tipos de datos con decimales, ¿no? Para que entonces los intervalos, podemos decir desde 0,5 hasta 1.3, digamos, no es muy común, pero podría ser. Entonces, bueno, lo colocamos tal cual como está aquí, float input. Y aquí entre comillas, entonces esto es como la información que va a aparecer, que GeoGebra me va a decir. Entonces me dice GeoGebra ingrese el límite inferior. Y otro va a ser ingrese el límite superior del intervalo. Y el tercero va a ser la cantidad de particiones. Y como resultado, cuando yo ingrese estos 3, me va a imprimir suma de rimas, o sea, me va a imprimir lo que ya definimos acá para los 3 valores que estoy ingresando, ¿cierto? Entonces, deben ir con esta misma indentación, todos, ¿listo? Y esto sería entonces ya como tal la función suma de Riemann que estamos definiendo aquí. Hasta ahorita simplemente es para que me solicite los intervalos. Note que si yo lo pongo a correr, él no para hasta que yo le coloque los datos que me solicita. Entonces me solicita el límite inferior, ¿sí? Entonces el límite inferior dijimos que es 0. Para nuestro ejercicio estamos también con 0,3. Están los mismos, ¿no? O sea que no hay problema ahí con eso. El superior sería 3, ¿cierto? Y la cantidad de partición. Entonces, para el primer dato, ¿dónde está la tablita? Acá arriba. Entonces, primero lo hacemos para 4, ¿no? Entonces vamos a colocar 4. Y entonces, listo, ahí me aparece el valor de la suma de Riemann, 5.14. Bueno, pero entonces yo no necesito solamente hacerlo para 4, necesito hacerlo para 10 y para los 3 últimos de la cédula y para los últimos 4 dígitos de la cédula. Entonces necesito poner otra función de tal forma que me empiece a solicitar en 4 ocasiones los valores de la partición, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo con este comando. Bueno, vamos a definir esta lista como tal, ¿sí? Esto es una lista. Lo que vamos a hacer es ir agregando a esta lista lo que definimos aquí abajito. Entonces, ¿qué vamos a definir? Entonces vamos a definir, como quien dice, los valores de las sumas de Riemann para las particiones que coloquemos. Entonces vamos a agregar, primero me va a agregar, va a ser como un vector. Va a ser como un vector y van a aparecer 4 componentes. Entonces la primer componente va a ser la suma de Riemann para una partición de 4. En la segunda componente del vector va a estar la suma de Riemann para 10. Y en la tercera componente va a estar la suma de Riemann para los 3 últimos dígitos de la cédula. Y luego la suma de Riemann para los 4 últimos dígitos de la cédula, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacemos para que me solicite 4 veces estos valores? Entonces, también con el comando for. Entonces, for de 0 hasta 4, o sea, cuando llega a 4 para. ¿Sí? Entonces va a ser para 0, para 1, para 2, para 3. Va a solicitar 3 veces esos valores para calcular la suma de rima. Que vaya corriendo en uno, ¿sí? Aquí, sí, independientemente del ítem que usted haya escogido, este comando debe quedar exactamente igual, ¿sí? Suma de rima. Entonces el X, ¿qué estamos haciendo? Entonces estamos definiendo un X, que es suma de rima, para los datos que hemos metido, ¿cierto? Que este suma de rima es el que acabamos de definir acá atrás. Entonces, ¿qué me va a botar aquí el suma de rima? El valor de la suma de rima. Y entonces lo agrega aquí. Para eso es el comando append. Entonces pongámoslo a correr, a ver qué es lo que pasa. Cuando lo pongo a correr, entonces me solicita otra vez el límite inferior. Entonces, límite inferior, 0. Límite superior, 3. ¿Sí? Y me dice la cantidad de particiones. Entonces, vamos a colocar en principio 4. ¿Listo? Entonces, bueno, el valor de la suma de Riemann es tal. Entonces, otra vez me pide el ejercicio. Y entonces vamos a colocar aquí ya el segundo dato, que es 10, ¿cierto? Y entonces ahí me bota el valor de la suma de Riemann para 10. Luego otra vez 0, 3. Y el número de particiones vamos a colocar aquí 10. Perdón. La cédula. Bueno, en este ejercicio colocamos que era 108. Entonces vamos a colocar 108. Y me lo vuelve a pedir. 0, 3 y 3108, ¿cierto? Entonces, listo. Noté que me apareció ahí como el vector, donde cada una de las componentes son las sumas de Riemann, pero con las particiones que hemos puesto. El primero es para una partición de 4, el segundo para una partición de 10, el tercero es para una partición de 108 y el cuarto es para una partición de 3108. Entonces, esos son los valores de la suma de Riemann. Noten que se están aproximando cada vez más al valor real, ¿no? Recuerden que nuestro valor real es la integral, que es la que tenemos por acá, 5,125364. Entonces se están acercando, pero siempre tienen un error, ¿sí? Entonces la idea es expresar esos errores en una tabla. Entonces, bueno, vamos a definir, nos quedan 5 minuticos, un comando, que también lo vamos a hacer por medio de una lista, para los errores. Entonces ponemos error, usted le puede poner el nombre que quiera. Este 4 ahí no es tan influyente, pero el nombre que le ponga aquí debe ser el mismo que aparezca aquí, porque lo que estamos haciendo es agregarle a esta lista, ¿sí? Entonces debe ser el mismo nombre de la lista. Entonces aquí, ¿qué vamos a agregar? Entonces vamos a agregar el error. ¿Cuál es el error? Entonces colocamos el valor de la integral. Aquí usted debe colocar el valor exacto de la integral que calculó con GeoGebra, y aquí sí iría tal cual como está acá. ¿Sí? La suma de Riemann. Y el i es por la iteración que estamos haciendo. Entonces va el i y lo dividimos sobre el valor de la integral, ¿sí? Multiplicamos por 100. Digamos que aquí lo que estamos haciendo es como la fórmula del error, ¿cierto? Digamos, para el error, recuerden, cuando yo quiero calcular el error, entonces, digamos, yo tengo un valor real y un valor aproximado, ¿cierto? Entonces lo que hago es la resta de ese valor real menos el valor aproximado, lo divido por el valor real y lo multiplico por 100, ¿sí? Digamos que esa es la fórmula como para calcular los errores. Eso es lo que estamos haciendo ahí en Python, ¿listo? Y entonces le colocamos el comando append para que me lo agregue a esta lista. Y entonces le decimos que me imprima este avisito, los 4 errores son, y entonces que me imprima la lista. Entonces pongámoslo a correr. Y entonces note que estos valores que me están dando aquí son los errores en cada una de las particiones, ¿cierto? Entonces este es el error para una partición de 4 intervalos, ¿cierto? 0,38
Aquí ya está en porcentaje, ¿no? 0,38%. Luego sería 0,06. Luego 0,0. Note que el error cada vez se va haciendo más chiquitico. Aquí aparece un 6, pero es porque está elevado a la menos 0,7, ¿no? O sea, 0,006 ceros ahí después del punto y después va el 6,35 y ahí sigue, ¿sí? Es muy importante que analicemos los errores que nos están dando y que sea congruente a lo que esperemos, ¿sí? Si usted ve que el error le va aumentando, algo mal está en el código, ¿sí? Ellos deberían disminuir. A medida que se aumenten los intervalos, siempre debe disminuir los errores, ¿listo? Y entonces, pero me están pidiendo es una tabla, esto no es una tabla, esto es como un vector. Entonces, ¿cómo hacemos la tabla? La tabla la hacemos por medio de este comando. Entonces, aquí vamos a importar una librería. Desde esta librería vamos a importar este comando, que es para que me haga una tablita. ¿Y qué es la tabla que vamos a hacer? Vamos a definir aquí como una matriz. Suma Riemann. Aquí, note que tiene el mismo, si quiere pongámosle tabla, tiene el mismo valor o tiene el mismo nombre para lo que hemos definido por acá, suma Riemann, ¿no? Pero no es lo mismo, es otra cosa. Entonces, si usted quiere lo cambia, si quiere lo deja igual. Él no va a tener problemas porque está por debajo. Entonces, aquí lo que vamos a definir es una matriz. ¿Qué es la matriz? Entonces, cada fila tiene tres elementos. Entonces, en el primer elemento vamos a colocar el número de la partición. Entonces, para la primera fila sería 4. La suma de Riemann que dio para 4 y el error que dio para 4. ¿Listo? Luego, fíjate que aquí estamos tomando en 0. Quiere decir que es cuando tomamos el primer caso, ¿no? El primer caso, recuerde que fue para una partición de 4. El segundo caso fue para una partición de 10. Entonces, el segundo caso sería 1. Entonces, sería 10, la suma de Riemann para los 10 intervalos, que era el segundo caso, entonces le colocamos 1. El error para 10, entonces le colocamos 1, luego 108, suponiendo que estos son los 3 últimos dígitos de su cédula. El error, la suma de Riemann para 108, el error para 108, luego 3108, los 4 últimos dígitos, la suma de Riemann para 3108 intervalos y el error. Y entonces le decimos que me imprima una tabla, ¿sí? Donde los datos de la tabla va a ser los de suma de Riemann, la matriz que acabamos de definir, y le definimos los encabezados. Este here es para que me dé los encabezados de esa tabla. Entonces, claro, la primera columna son una partición o particiones. Las sumas de Riemann, digamos el error porcentual. ¿Listo? Y entonces ya me lo bota como una tabla. ¿Listo? Entonces, aquí, independientemente del ítem que usted haya escogido, el código va a ser exactamente el mismo. ¿Listo? Aquí no hay que hacerle... Bueno, el único cambio habría que hacerle es a los números, a los dígitos de su cédula, ¿no? Teniendo en cuenta que esos son los que usted digitó acá arriba también. ¿Listo? Bueno, muchachos, hay una pregunta, que con eso termina este ejercicio, y es que ¿cuántas particiones necesitamos para que el error relativo porcentual sea menor que 0.01? ¿Sí? Entonces, note que cuando llegamos a 108 ya pasó, ¿cierto? O sea, en 10 iba en 0,06, pero en 108 ya se pasó. O sea, está entre 10 y 108, ¿sí? Aquí se hizo un ejemplo para 0,01. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber cuántas particiones deben hacerse? Entonces, lo podemos hacer teóricamente, digamos, por medio de la fórmula de sumas de Riemann, o podemos utilizar el código que hemos hecho y hacerlo como a manera de ensayo y error, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos?
agreguemos otra celda. Vamos entonces a colocar vamos a cambiar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a cambiar. Entonces vamos a colocar el comando de suma de Riemann. Suma Riemann, aquí ya me aparece. Suma Riemann. 0, 3, y aquí vamos a ir colocando los intervalos que colocamos, que queremos hacer. Perdón, aquí démosle enter. Y vamos a poner acá abajito lo que es el error. Entonces vamos a colocar esta que está acá. Y vamos a cambiar aquí. Y vamos a poner pues el valor de sumas de Riemann. Démosle un valor a esto que está aquí, llamémoslo X. Llamémoslo S para suma. S va a ser igual a sumas de Riemann. Y entonces aquí le colocamos S. ¿Listo? Y entonces vamos a decirle que me imprima el error. Entonces, digamos, sabemos que está entre 10 y 108, entonces tomemos la mitad. ¿Qué pasa si yo tomo una partición de 50? Aquí me está generando un error. Es este corchete, ¿no? Sí, que me está generando problemas. Ya. Entonces me dio 0.02, entonces hagámoslo más pequeño, a ver, digamos 40. 0.03. Si yo necesito que sea menor, en este caso estamos diciendo a 0.0. Aumentarlos. Que sea más pequeño, entonces Dice pongamos 60. 70. Pongámosle 70, ¿cierto? 0.01, todavía es muy grande, ¿cierto? Note que me dio 0.012. Entonces, bueno, la idea es que vayan ahí haciéndole 70. Si yo le pongo 80, de pronto ya se nos hace muy pequeño. Vamos a ver. Se me hizo muy pequeño. Entonces está entre 70 y 80. ¿Listo? Y entonces ahí vamos mirando. ¿Listo? Preguntas. Hasta ahí sería esta parte. Bueno, nos hace falta es agregar en una celda Markdown las 4 gráficas de sumas de Riemann. Ese es muy fácil. Digamos, cuando ya lo hayan calculado, hay que calcular las 4 aquí en GeoGebra. ¿Sí? Voy a quitar aquí esta integral. Pongamos que esta es una de esas sumas de Riemann. ¿Sí? Digamos de 0 a 3. Y digamos que con 4. ¿Sí? Entonces, hay que hacer 4 gráficas, ¿no? La de 4, la de 10, la de los 3 dígitos de la cédula y la de los 4 últimos dígitos de la cédula. Entonces, hacemos primero el de 4 y le tomamos una captura a la gráfica. Digamos, yo le voy a tomar solamente esta partecita. ¿Sí? Entonces, él ahí me la guarda. Y lo que yo voy a hacer simplemente, después de que haya tomado la captura, simplemente la agrego. Bueno, creo mi celda Markdown y simplemente es pegar. Aparecen un poco de letras, pero no se vayan a asustar. A ver, acá. Digamos, si yo le doy pegar, control B,
aparecen un poco de letras, ¿sí? Entonces es normal, es normal. No se asusten, simplemente lo pegan, lo ponen a correr y ya, ¿sí? No te caí, se me repitió la de 4. Bueno, hay un error aquí, esto... Ah, es porque lo hice aquí con el de la exponencial, ¿no? Ya, me dio diferente. Aquí apareció. Los que de pronto no saben cómo hacer esta captura, aquí en Windows usted hace la siguiente combinación. Utiliza la tecla Windows, la que le aparece ahí con el símbolo de Windows. A eso le agrega la tecla Shift. Hay que hundir las 3 teclas a la misma vez. Y la tecla S. ¿Sí? Si usted hunde esas 3 a la misma vez, la pantalla se le pone oscura y le aparece una crucecita. Entonces, se les pone así la pantalla, ¿sí pueden ver? Entonces, con esta crucecita ustedes señalan el área, la señalan y ya él les guarda. Y entonces la pegan directamente acá para que no tengan que hacer, porque si usted hace una captura de pantalla, usted tiene que modificar esa captura de pantalla, es más trabajo. Entonces, si quieren hacerlo por ahí por captura de pantalla, lo hacen así, o hacen el recorte de la forma, con estas 3 teclas, ¿listo? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy, eso sería ya todo el ejercicio 1, ¿sí? Entonces, yo les voy a enviar la grabación ahí en el grupo de Skype, se les voy a enviar por el correo del curso. Y entonces ustedes miran la grabación, le van pausando y van escribiendo los códigos. Y cuando lo terminen, entonces recuerden que van aquí donde dice archivo, donde dice descargar y le ponen descargar.ipynb. ¿Listo? Y cuando lo descarguen, le ponen este formato, el grupo en el que está, guión bajito su nombre, guión bajito el ejercicio 1 y la letra que usted escogió. Y lo subí al foro para entonces hacerle la retroalimentación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? El link del Skype, o sea, para Ahí está estar en en el el chat. grupo. Ahí lo coloqué en el chat, ¿no le aparece? Ah, espere, voy a ver. En el chat de aquí de Teams. Listo, sí, Sí, señor. ahí está. Bien. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Usted la pregunta? Sí, señor, pues para darle muchas gracias por la explicación y también para saber si para el ejercicio 2 de pronto va a haber una explicación así Sí. parecida. La semana siguiente vamos a hacer también otros CIPAS para ese ejercicio 2. La idea es que vayan trabajando el ejercicio para que nos rinda un poco más en el CIPAS. ¿Listo? Ah, bueno, sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno, señor, muchas gracias. a detener la grabación.